Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Buenos días jóvenes, bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar las tablas de pertenencia de los conjuntos. Esta clase también pertenece al curso de Lógica Matemática. Bienvenidos. Antes de comenzar veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan, como es de costumbre, Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es un conjunto y Valentina quiere saber qué tablas de pertenencia existen. Antes de comenzar con las preguntas, veamos los siguientes conceptos. La definición de lo que es un conjunto. Vamos a decir, jóvenes, que todo conjunto es una agrupación o colección de uno o más elementos, todos con una característica común bien definida que los identifica a todos. Todo conjunto lo vamos a representar con una letra mayúscula. Acá tenemos dos ejemplos de conjuntos, el conjunto M y el conjunto E. Y a cada uno de los elementos del conjunto los vamos a representar con letras minúsculas. Así, por ejemplo, el conjunto M está formado por los siguientes elementos: A, excavadora; la B, retroexcavadora; C, pavimentadora; D, compactadora; E, motoniveladora; F, volqueta; y G, mezcladora. Vayan pensando, jóvenes, cuál puede ser la característica común bien definida que identifica a cada uno de los elementos del conjunto M. Acá tenemos un segundo ejemplo, el conjunto E. Está formado por los siguientes elementos: A, cuaderno; B, maleta; C, colores; D, sacapuntas; E, borrador; y F, lápiz. Piensen también, jóvenes, cuál puede ser la característica común bien definida que identifica a todos los elementos del conjunto E. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de lo que son las tablas de pertenencia. Recordemos que acá en el tablero tenemos una imagen del matemático y lógico de origen inglés conocido como el señor John Venn. Él es el matemático quien inventó los conocidos diagramas de Venn, los cuales se emplean en las matemáticas y en la lógica para representar diferentes conjuntos de elementos por medio de círculos u óvalos. Estos diagramas, conocidos como los círculos mágicos de Venn o mágicos de colores, fueron presentados por el señor John Venn en el año de 1880 en su publicación llamada La representación mecánica y diagramática de proposiciones y razonamientos. Las tablas de pertenencia es otra técnica desarrollada por el señor John Venn que permite también comprobar la falsedad o la verdad de ciertas premisas lógicas o silogismos. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver un ejemplo de una tabla de pertenencia. Lo importante que ustedes deben de saber es que esta tabla, en la parte superior, o sea, en su encabezado, debe tener los nombres de todos los conjuntos, así como de todas las operaciones que se hacen con los primeros conjuntos. En este caso, por ejemplo, tenemos el conjunto A. Acá lo estoy señalando de color rojo en la primera columna. Tenemos el conjunto B en la segunda columna y el conjunto C en la tercera columna. Observen que están ubicados en el encabezado de la tabla de pertenencia. Luego del conjunto C, de ahí en adelante, o sea, en la cuarta y en la quinta columna, aparecen dos operaciones que vamos a hacer con estos conjuntos. Acá tenemos en la cuarta columna la operación de la unión del conjunto A unido con el conjunto B, y en la quinta columna tenemos una operación de la diferencia, que la vamos a hacer con la operación de la cuarta columna, o sea, la unión de A con B, y la diferencia la vamos a hacer con el conjunto C.
También nos damos cuenta que estas tablas, conocidas como las tablas de pertenencia, emplean valores números 1, que significa verdadero, o que también indican que el elemento pertenece al conjunto. Y también están formadas por elementos 0, que significa falso, o que también indica que ese elemento no pertenece al conjunto. También debemos tener en cuenta lo siguiente. En este caso, en el ejemplo del tablero, observamos que tenemos esta cantidad de conjuntos. Tenemos los conjuntos A, B y C. Como tenemos esta cantidad de conjuntos, vamos a tener en total 8 posibles combinaciones de elementos. ¿Qué significa entonces esto, jóvenes? Que la tabla que ustedes diseñan va a tener en total 8 filas después del encabezado. Miren, acá está la fila número 1, la fila número 2 o segunda combinación, la tercera fila con la tercera combinación de elementos, cuarta fila con la cuarta combinación de elementos, quinta fila, sexta fila, séptima y octava. Esta tabla que ustedes ven acá en el lado derecho indica la cantidad de combinaciones de acuerdo a la cantidad de conjuntos que tengamos en las operaciones. Así, si tenemos alguna operación donde solo tenemos 2 conjuntos, por ejemplo el conjunto A y B, la tabla de pertenencia va a tener tan solo esta cantidad de combinaciones y ya sabemos que estas combinaciones son también la cantidad de filas de la tabla. También, por ejemplo, en el caso de que tengamos esta cantidad de conjuntos, vamos a tener, por ejemplo, 16 combinaciones. ¿Qué quiere decir? Que la tabla de pertenencia va a tener en total 16 filas después del encabezado. Vamos a iniciar, jóvenes, viendo las tablas de pertenencia de cada una de las operaciones que podemos hacer con los conjuntos. Aquí tenemos la operación de la unión. Recordemos que si tenemos 2 conjuntos de elementos llamados, por ejemplo, Q y B, tal como ustedes los ven en el tablero, observen que Q tiene los elementos el 1, el 5, el 9, el 7, el 2 y el 6, y que el conjunto B tiene estos elementos que ustedes ven aquí en color rojo. Con la operación de la unión, simbolizada como U o más, podemos formar un nuevo conjunto llamado Q unido con B o Q más B, a partir de la unión de todos los elementos comunes y no comunes que pertenecen a cualquiera de los 2 conjuntos. En este caso deben pertenecer a Q o pueden pertenecer al conjunto B, siempre y cuando todos los elementos tengan una característica común que los vincule a todos. Acá en el tablero ustedes pueden observar el conjunto de la unión y observamos que tenemos todos los elementos que pertenecen a Q y que también pertenecen a B. Recuerden que en el caso de que tengamos algún elemento común, lo colocamos una sola vez en el conjunto de la unión. Y acá, jóvenes, en el lado derecho del tablero pueden observar la tabla de pertenencia de la unión. Observemos que como solo tenemos 2 conjuntos Q y B, tenemos en total esta cantidad de combinaciones o cantidad de filas. Veamos la primera combinación. Esta primera combinación dice que los elementos pertenecen a Q y también pertenecen a B. ¿Qué quiere decir? Que están en los 2 conjuntos. Este es el caso de aquellos elementos que son repetidos y que son la intersección de los 2 conjuntos. Entonces, en la operación de la unión, que es la tercera columna que ustedes ven en la tabla de pertenencia, acá en el encabezado de color azul, nos damos cuenta que aparece un número 1. Este 1 lo que indica es que cualquier elemento que cumpla esta combinación hace también parte de la unión. Veamos las demás combinaciones. En esta combinación tenemos todos los elementos que están en el conjunto Q, pero que no están en B. Como están en Q, hacen parte de la unión. Por eso acá colocamos un número 1. La tercera combinación pertenece a los elementos que no están en Q, pero que están en B, hacen parte de la unión. Y finalmente la última combinación hace referencia a todos aquellos elementos que no están en Q, que tampoco están en B, que pertenecen al conjunto universal, porque recuerden que estos conjuntos, jóvenes, están dentro de un conjunto mayor, el llamado superconjunto, que es el conjunto universal, y por ahí también vamos a tener más elementos.
Entonces, esta combinación hace referencia a aquellos elementos que están por fuera de Q y que están por fuera de B, que hacen parte del universal, pero no hacen parte de la unión. Recordemos que de forma concisa vamos a decir que el conjunto de la unión está formado por elementos X, tal que cada uno es un número entero positivo mayor igual que 1 y menor igual que 12. Y que de forma tabular, jóvenes, colocamos todos los elementos, los copiamos todos en medio de estos dos símbolos que son dos llaves, todos separados por comas. Ahora, jóvenes, veamos la operación de la unión de conjuntos cuando tenemos un tercer conjunto, el conjunto Z. Acá tenemos los elementos del conjunto Q, los elementos del conjunto B y en azul los elementos del conjunto Z. En la parte media del tablero ustedes pueden observar el conjunto unión llamado Q más B más Z. Acá, jóvenes, pueden observar que tenemos elementos del color de Q en el color del conjunto B y en color azul el color del conjunto Z. Recordemos que en la unión vamos a tener todos los elementos comunes y no comunes, con una característica común que los vincula a todos. En este caso, la característica común, de forma concisa, diremos que el conjunto está formado por elementos X, tal que cada uno de ellos es un número entero positivo mayor o igual que 1 y menor o igual que 12. Acá en el lado derecho ustedes pueden observar la tabla de pertenencia de la operación de la unión de todos estos conjuntos. Como en este caso tenemos esta cantidad de conjuntos, vamos a tener en total 8 combinaciones. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla de pertenencia, luego del encabezado, vamos a tener 8 filas, así como ustedes ven en la parte derecha del tablero. Veamos cada una de las combinaciones. Vamos a darnos cuenta que esta primera combinación dice que son los elementos que pertenecen al conjunto Q, B y Z. O sea que estos serían todos los elementos que son comunes a todos los conjuntos. La segunda combinación dice que son los elementos que pertenecen a Q, que pertenecen a B, pero que no están en Z. Hacen parte de la unión. Tercera combinación. Los elementos que hacen parte de Q, que no están en B, que hacen parte de Z, pertenecen a la unión. Cuarta combinación. Los elementos que hacen parte del conjunto Q, que no pertenecen a B, que no pertenecen a Z, también hacen parte de la unión. La siguiente combinación. Los elementos que no pertenecen a Q, que sí pertenecen a B, que pertenecen a Z, también hacen parte de la unión. Siguiente combinación, los elementos que no están en Q, que hacen parte de B, que no hacen parte de Z, pertenecen también a la unión. Ahora, la combinación de los elementos que no están en Q, que tampoco están en B, pero que hacen parte de Z, también hacen parte de la unión. Y finalmente, la última combinación es la que hace referencia a los elementos que hacen parte del universal, pero que no están ni en Q, ni tampoco en B, ni tampoco en Z. No hacen parte de la unión. Recordemos que de forma concisa esta es la característica común y que de forma tabular debemos anotar todos los elementos de este conjunto separados por comas, encerrados entre estas dos llaves. Ahora veamos, jóvenes, la operación de la intersección de conjuntos. Si tenemos dos conjuntos de elementos llamados por ejemplo S y T, así como ustedes lo ven en el tablero, formados cada uno con sus elementos, diremos que con la operación de la intersección simbolizada como esta U invertida, podemos formar este conjunto llamado S interceptado T, el que ustedes ven acá en la parte media del tablero. Este conjunto está formado por los siguientes elementos: el 1, el 6, el 4 y el 10. Estos son los elementos comunes que están en S y en el conjunto T. Acá en el lado derecho, jóvenes, ustedes pueden observar la tabla de pertenencia de la operación de la intersección.
Recordemos que en la primera fila, que es el encabezado de la tabla, debemos ubicar los conjuntos y luego las operaciones que vamos a hacer con estos conjuntos. Como tenemos dos conjuntos, vamos a tener esta cantidad de posibles combinaciones o filas en la tabla de pertenencia. Veamos las posibles combinaciones. Esta primera combinación hace referencia a aquellos elementos que hacen parte del conjunto S y que hacen parte del conjunto T, y como están en los dos, hace parte de la intersección. Por eso acá colocamos un número 1. Esta segunda combinación hace referencia a los elementos que están en el conjunto S, pero que no están en el conjunto T, y nos damos cuenta que tampoco pertenece a la intersección. La tercera combinación son los elementos que no hacen parte de S, que están en T, tampoco hacen parte de la intersección, y la última combinación hace referencia a los elementos que hacen parte del universal, pero que no hacen parte de la intersección. ¿Por qué? Porque no están ni en S ni en el conjunto T. Recordemos que esta operación la podemos representar de forma concisa y de forma tabular. De forma concisa diremos que es aquel conjunto formado por elementos X, tal que cada elemento es un número entero positivo que pertenece al conjunto S y que también debe pertenecer al conjunto T. De forma tabular, simplemente copiaremos todos los elementos del conjunto, separados por comas, encerrados entre estas dos llaves. Ahora veamos, jóvenes, cómo sería la operación de la intersección cuando tenemos un tercer conjunto. En este caso tenemos al mismo conjunto S, el conjunto T, y ahora tenemos el conjunto M. Acá en la parte media del tablero ustedes pueden ver el nuevo conjunto formado por todos los elementos comunes que están en todos los conjuntos, que son los elementos el 1, el 6, el 4 y el 10. Ahora observen, jóvenes, cómo ha cambiado la tabla de pertenencia. Como ahora tenemos un tercer conjunto llamado M, en total, luego del encabezado, vamos a tener 8 posibles combinaciones. O sea, vamos a tener 8 filas en la tabla de pertenencia. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en la primera combinación están todos los elementos que pertenecen al conjunto S, que pertenecen al conjunto T y también al conjunto M. Si un elemento hace parte de esta combinación, también hace parte de la operación de la intersección de todos los conjuntos. Nos damos cuenta en la tabla de pertenencia que para todas las demás combinaciones, ningún elemento pertenece a la intersección. La única forma de pertenecer a la intersección de todos los conjuntos es estar en cada uno de ellos. O sea, pertenecer a S, pertenecer al conjunto T y pertenecer al conjunto M. Esa es la característica común y es la que ustedes ven acá en el tablero cuando de forma concisa diremos que este conjunto está formado por elementos X, tal que cada número es un número entero positivo que pertenece al conjunto S, que también pertenece a T, y finalmente debe pertenecer al conjunto M. Ahora, de forma tabular, simplemente diremos que el conjunto está formado por estos elementos, separados por comas, encerrados entre estas dos llaves. Ahora veamos, jóvenes, la operación de la diferencia de conjuntos. Recordemos que para la diferencia hemos utilizado este símbolo que ustedes ven acá, que es el símbolo el menos, pero también podemos utilizar todos estos demás símbolos. Dice que si tenemos dos conjuntos de elementos, por ejemplo el conjunto M con estos elementos que ustedes ven en el tablero, y el conjunto N con estos elementos, el 5, el 9, el 8 y el 10, podemos formar dos conjuntos de diferencia, los conjuntos M menos N y el conjunto N menos M. Recordemos que en el primer conjunto, este que estoy señalando en el tablero, tenemos los elementos que pertenecen al conjunto M, pero que no pertenecen al conjunto N. En este caso, este conjunto está formado por los elementos el 1, el 7 y el 6. Si ustedes observan detenidamente, jóvenes, se dan cuenta que estos elementos están acá
Miren acá el 1, acá está el 7 y aquí está el 6, pero estos elementos no están acá en el conjunto n. Por eso hacen parte de esta diferencia. Ahora tenemos la segunda diferencia. N menos m está formado por los elementos el 10 y el 8. Si ustedes observan, estos dos elementos están en este conjunto. Mírenlos acá, acá está el 10, acá tenemos el 8, pero estos dos elementos no están en el conjunto m. De forma concisa podemos decir entonces que m menos n está formado por elementos x, tal que cada x es un número entero positivo que pertenece al conjunto m y que no pertenece al conjunto n. Observen acá, jóvenes, el símbolo de no pertenencia. Ahora, n menos m está formado por elementos x, tal que x es un número entero positivo y x pertenece al primer conjunto n y no pertenece al segundo conjunto m. Acá, de forma tabular, tenemos los dos conjuntos. Entonces tenemos que m menos n está formado por los elementos 1, 6, 7 encerrados entre llaves y que el conjunto n menos m está formado por los elementos 8, 10. Acá en la parte derecha del tablero ustedes pueden ver la tabla de pertenencia de estas dos diferencias. Observemos que como tenemos solo dos conjuntos, vamos a tener en total esta cantidad de combinaciones posibles o cantidad de filas en la tabla debajo del encabezado. Recordemos que en el encabezado de la tabla debemos colocar los nombres de los conjuntos junto con todas las operaciones. Aquí tenemos en la tercera columna la operación del conjunto m-n, la diferencia de estos dos. Y en la cuarta columna tenemos la diferencia de n-m. Entonces vamos a ver y analizar la tabla de pertenencia. Nos damos cuenta que para yo poder pertenecer a este conjunto llamado m-n, yo tengo que pertenecer al conjunto m, o sea que acá debo tener un número 1, y en n debo tener una combinación con un número 0. Y nos damos cuenta que de todas las combinaciones, la única que cumple esa es esta, la que está acá en la segunda fila que estoy señalando. Observemos que esta combinación hace referencia a todos aquellos elementos que pertenecen al conjunto m, por eso aquí ustedes ven el número 1, y que no pertenecen a n, por eso ven un número 0. Significa entonces que todos estos elementos pertenecen a esta diferencia llamada m-n. Véanlo acá. Ahora, en la cuarta columna, nos damos cuenta que es el caso opuesto. Para yo poder pertenecer a este conjunto diferencia, debo tener un número 1 en la columna de n y un número 0 en la columna de m. Nos damos cuenta que la única combinación posible es esta. Aquí está. Tenemos 0 en m y 1 en n. Esta es la única combinación que puede pertenecer a este conjunto. Ahora, jóvenes, veamos la operación de la diferencia cuando tenemos un tercer conjunto. En este caso tenemos el conjunto m, el conjunto n y un tercer conjunto llamado p, el que ustedes ven acá en la parte izquierda del tablero. Como ahora tenemos toda esta cantidad de conjuntos, tenemos que recordar que la operación de la diferencia solo podemos hacerla entre dos conjuntos. O sea, vamos a formar en este caso 6 conjuntos de diferencia, llamados así. Tenemos el conjunto m-n, véanlo acá, que sería esta columna. El conjunto n-m, que sería esta última columna. Tenemos el conjunto m-p, que sería esta cuarta columna de la tabla de pertenencia. El conjunto p-m, que sería esta quinta columna. El conjunto n-p en color naranja, la sexta columna de la tabla de pertenencia. Y el conjunto p-n, que sería esta columna, la séptima columna de la tabla de pertenencia. Acá debajo tenemos de forma tabular cada uno de los conjuntos diferencia de conjuntos. Entonces nos damos cuenta que el conjunto m-n está formado por los elementos el 1, el 6 y el 7, que son los elementos que están en m, que no están en el conjunto n de color azul. El conjunto diferencia n-m está formado por los elementos el 8 y el 10.
m menos p por los elementos 6 y 7, p menos m por los elementos el 2 y el 3, n menos p por los elementos 8 y 10, y finalmente el conjunto de diferencia p menos n está formado por los elementos el 1, el 2 y el 3. Acá, jóvenes, en el tablero ustedes pueden ver toda la tabla de pertenencia con todos los 6 conjuntos de diferencia. Recuerden que en la primera fila de la tabla debemos colocar, en este que es el encabezado, los nombres de todos los conjuntos seguido de todas las operaciones que vamos a hacer. En este caso he colocado todas las operaciones de las diferencias entre todos los conjuntos. Y como tenemos esta cantidad de conjuntos, ya sabemos que en total vamos a tener 8 combinaciones posibles. O sea que debajo del encabezado, en la tabla de pertenencia, vamos a tener 8 filas. Nuevamente recordemos cuáles son las combinaciones. En la primera combinación recordaremos que tenemos todos los elementos que pertenecen a todos los conjuntos, m, n y p. En la segunda combinación, los elementos que pertenecen a m y a n, pero que no pertenecen a p. Tercera combinación, los elementos que están en m y p, pero que no están en n. Cuarta combinación, los elementos que solo están en el conjunto m. Quinta combinación, los elementos que están solo en n y en p. Sexta combinación, los elementos que solo están en el conjunto n. Séptima combinación, los elementos que solo están en el conjunto p. Y la última combinación hace referencia a todos los elementos que no hacen parte de m, tampoco de n y tampoco de p, que están en el conjunto universal. Entonces acá, jóvenes, ustedes se darán cuenta que, conservando el concepto de que la diferencia de un conjunto está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto que está ubicado al lado izquierdo del símbolo de diferencia y que no están en el conjunto ubicado a la derecha del símbolo de diferencia, tenemos lo siguiente. Diremos que m menos p tiene los siguientes valores. En la primera combinación es un valor de 0, p menos m un valor de 0, n menos p un valor de 0, p menos n un valor de 0, m menos n un valor de 0 y n menos m un valor de 0. Esto lo que significa, jóvenes, es que si ustedes tienen un elemento que sea común a todos los conjuntos, no pertenece a ninguno de los conjuntos diferencia. Por eso, en todas las columnas tenemos valores de 0. Observen muy bien. Ahora tenemos, por ejemplo, la siguiente situación, la última. En esta combinación hablamos de que son los elementos que no están en ninguno de los conjuntos, o sea, que hacen parte del universal. Y también nos damos cuenta que en todos los conjuntos de diferencia, tampoco esos elementos pertenecen a ellos. Por eso acá también tenemos valores de 0. Vamos a analizar, por ejemplo, la diferencia de m menos p. Solamente aquí tenemos valores 1 cuando tenemos las siguientes combinaciones. En este caso, que el elemento está en m y en n, o que el elemento está solo en m. Esos elementos pertenecen a esta diferencia. En la diferencia p menos m, las únicas combinaciones posibles son esta combinación cuando los elementos pertenecen a n y al conjunto p, miren que acá tenemos un número 1, y cuando los elementos solo pertenecen al conjunto p. También acá en esta diferencia tenemos un número 1. De esta forma ustedes, jóvenes, pueden ir analizando esta tabla de pertenencia viendo bajo qué combinación en cada conjunto obtenemos un valor número 1 o un valor 0. Ahora, jóvenes, veamos la operación del complemento de un conjunto. Recuerden que el complemento de un conjunto lo hacemos con el conjunto universal. Si tenemos un conjunto de elementos llamado, por ejemplo, el conjunto P, que es el que ustedes ven acá en el tablero, formado por los elementos el 1, el 5, el 7 y el 8, y decimos que, por ejemplo, el conjunto universal, que en este caso es un conjunto finito, formado por todos los números naturales del 1 hasta el 10, diremos que el conjunto P complemento, simbolizado como P',
o también puede ser P potencia C, recuerden acá la simbología, va a estar formado por todos los elementos que hacen parte del universal y que no están en el conjunto P. En este caso serían estos elementos que ustedes ven acá, el 2, el 3, el 6, el 10, el 4 y el 9. De forma concisa diremos que este conjunto está formado por elementos X, tal que cada valor X es un número entero positivo que pertenece al conjunto universal y que no pertenece al conjunto P. De forma tabular anotaremos todos los elementos del conjunto separados por comas, encerrados entre llaves, y acá en la parte derecha del tablero observamos la tabla de pertenencia. Entonces tenemos un solo conjunto. Como tenemos un solo conjunto, que es el conjunto P, al final vamos a tener solo dos posibles combinaciones. En la primera combinación diremos que el elemento pertenece a P y también pertenece al universal, y la segunda posibilidad es que el elemento no esté en P, pero sí haga parte del universal. Entonces diremos que en la tabla de pertenencia, en la tercera columna vamos a colocar la operación del complemento y diremos que bajo la primera combinación, si un elemento está tanto en P como en el universal, no pertenece al complemento de P. La única forma de pertenecer a este conjunto es tener un número 1 en la columna del universal y un valor 0 en la columna de P, así como ustedes lo ven acá en el tablero. Ahora veamos, jóvenes, la operación de la diferencia simétrica. Recordemos que esta operación la simbolizamos con este símbolo que ustedes ven acá en el tablero, que es este círculo con el signo más en su interior. Si tenemos dos conjuntos de elementos llamados M y N, tal como ustedes los observan acá en el tablero, ya sabemos que entre los dos conjuntos vamos a poder formar, mediante la operación de la diferencia, estos dos nuevos conjuntos, llamados M-N y N-M. Con la operación de la diferencia simétrica vamos a formar un nuevo conjunto que va a surgir de la unión de estos dos. Entonces diremos que de forma concisa, el conjunto M, diferencia simétrica N, va a estar formado por elementos X, tal que cada elemento X es un número entero positivo que pertenece a esta diferencia M-N o puede pertenecer a la diferencia N-M. De forma tabular diremos que este conjunto está formado por los elementos el 1, el 6 y el 7 que pertenecen a esta diferencia y los elementos el 8 y el 10 que pertenecen a esta segunda diferencia. Acá, jóvenes, en la parte derecha del tablero observamos la tabla de pertenencia de esta operación. Recordemos que en la primera fila de esta tabla colocamos en el encabezado el nombre de los conjuntos y de todas las operaciones. Aquí tenemos el conjunto M, véanlo acá, el conjunto N en color azul, la diferencia de M-N y la diferencia de N-M. Finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a unir estas dos columnas y vamos a formar con esta unión esta última operación. Recordemos también que como tenemos dos conjuntos, vamos a tener en total esta cantidad de posibles combinaciones o filas en la tabla de pertenencia debajo del encabezado. Tenemos las siguientes combinaciones. En la primera combinación son todos aquellos elementos que pertenecen al conjunto M y al conjunto N. Si están en los dos conjuntos, nos damos cuenta que no pertenece ni a esta diferencia, ni tampoco a esta, ni tampoco a la operación de la diferencia simétrica. Para pertenecer a esta operación nos damos cuenta que las únicas combinaciones posibles es que el elemento esté en M y no esté en N, o que los elementos estén en N pero que no estén en M. La unión de estas dos columnas nos da este resultado. Ahora veamos, jóvenes, qué pasa cuando tenemos un tercer conjunto, por ejemplo, llamado el conjunto P. Así como ustedes lo pueden ver acá en el lado izquierdo del tablero. Nos vamos a dar cuenta que ahora, con este tercer conjunto, vamos a tener en total todos estos conjuntos de diferencia M, diferencia simétrica P,
N diferencia simétrica con P y M diferencia simétrica con N. También nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos se forma a partir de la unión de las dos diferencias de ambos conjuntos. Así, esta columna que ustedes ven acá en el encabezado en color amarillo se forma de la unión de estas dos columnas, de la cuarta y la quinta. O sea, de la unión del conjunto M menos P en color morado con P menos M en color azul celeste. Este conjunto se forma de la unión de los dos conjuntos diferencias N menos P en color naranja y P menos N en color verde. Y finalmente en color negro se forma de la unión de los dos conjuntos de diferencia M menos N en color rojo y N menos M en color azul. Aquí lo importante, jóvenes, es observar en la tabla de pertenencia bajo qué combinación de elementos es posible obtener en cada operación de diferencia simétrica un número 1. Observemos por ejemplo acá, miremos la primera parte de esta tabla. Nos damos cuenta que en este primer conjunto, cuyo encabezado es de color amarillo, los números 1 que se obtienen son bajo esta combinación, acá, o sea que el elemento pertenece a M y pertenece al conjunto N. También tenemos esta combinación, que los elementos solamente estén en el conjunto M, pero que no estén en N ni en P. También tenemos esta combinación, los elementos que no están en M, pero que sí están en N y en P. Y finalmente esta última combinación, en la que solamente los elementos están en el conjunto P. Veamos ahora la parte media de la tabla de pertenencia, acá donde estoy señalando. Nos damos cuenta que para poder pertenecer a este conjunto, obtenemos números 1 bajo ciertas combinaciones. La primera combinación es esta, donde los elementos están en el conjunto M y N, pero no están en el conjunto P. Observen que acá obtenemos un número 1. Esta combinación, la combinación donde los elementos pertenecen a M, pertenecen a P, pero no pertenecen a N. También acá obtenemos un número 1. Miren esta tercera combinación. Los elementos solo pertenecen al conjunto N. Aquí también obtenemos un número 1. Y en la última combinación, que sería esta, es cuando los elementos solo pertenecen al conjunto P. Por último, en la parte final de la tabla observamos el último conjunto y también podemos analizar exactamente lo mismo. Bajo qué combinaciones de elementos aquí vamos a obtener números 1. Debajo, de forma tabular o extensiva, ustedes pueden ver los elementos que forman cada una de estas columnas que aparecen en las tablas de pertenencia. Veamos ahora, jóvenes, el siguiente ejemplo. Vamos a emplear las tablas de pertenencia de Venn para comprobar la falsedad o la verdad de la siguiente premisa lógica. Tenemos una operación de conjuntos, un conjunto en el lado izquierdo y un conjunto en el lado derecho. Para cada conjunto vamos a emplear una tabla de pertenencia como la que ustedes ven en el tablero, y como tenemos esta cantidad de conjuntos, ya sabemos que tenemos 8 combinaciones posibles, o sea que debajo del encabezado en la tabla de pertenencia vamos a tener 8 filas. Entonces, en el encabezado vamos a colocar primero los conjuntos. Aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Luego vamos a colocar cada una de las operaciones. Recordemos que en una ecuación lo más interno es lo que está encerrado entre los paréntesis. Así que vamos a comenzar por esta unión, B unido C, que es lo que ustedes ven acá en la cuarta columna. Y luego vamos a coger al conjunto A, que está en la primera columna, y a este conjunto le vamos a quitar la unión de B unido con C. Entonces vamos a aplicar esta operación que ustedes ven acá en la última columna. A diferencia B unido C. Ubicamos las 8 combinaciones posibles de elementos en todos los conjuntos. Veamos lo siguiente. Vamos a iniciar haciendo la unión de B unido con C. Recordemos que para que un elemento pertenezca a este conjunto es necesario que en la columna de B o que en la columna de C haya un elemento número 1. Observemos acá, tenemos 1, 1 nos da 1, 1, 0 nos da 1, 0, 1 nos da 1, 0, 0, miren que acá no está ni en B ni en C, aquí tenemos un 0, aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1,
0, 0, 0. Observemos que para ser parte de la unión basta con que haya un 1 en B y en C. Aquí tenemos todas las posibles respuestas. Ahora vamos a hacer la operación de la diferencia. Recuerden que en esta operación de la diferencia lo importante es que en el conjunto A tengamos un número 1 y que en el conjunto de la unión tengamos un número 0. Veamos ahora. Aquí tenemos 1, 1. Aquí me da 0. Segunda combinación 1, 1, 0. Tercera combinación 1, 1, 0. Cuarta combinación 1 en A, 0 en la unión, o sea que me da un 1 en la diferencia. Siguiente combinación 0 en A, 1 en la unión, 0 en la diferencia. 0 en A, 1 en la unión, 0 en la diferencia. Siguiente combinación, un 0 en A, un 1 en la unión, 0 en la diferencia. Y finalmente la última combinación es todos los elementos que no están en A, que tampoco están en la unión, no pueden hacer parte de la diferencia. Acá, jóvenes, en la parte derecha del tablero, ustedes recordarán cómo es el diagrama del señor John Venn. Recordemos que tenemos este rectángulo que significa el conjunto universal y tenemos los conjuntos A, B y C, dibujados como círculos y todos están superpuestos. Nos damos cuenta, jóvenes, que la única combinación en donde en esta diferencia se obtuvo el número 1 es aquella formada por todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no están en el conjunto B ni tampoco en el conjunto C. Significa que todos estos elementos estarían dibujados en esta área de color verde que ustedes ven acá en el dibujo de John Venn. De forma concisa diremos que el conjunto A diferencia B unido C está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen a la unión de B unido con C. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la operación de conjuntos del lado derecho y al final simplemente vamos a comparar las dos tablas de pertenencia. Ahora, jóvenes, vamos a coger la parte derecha de esta igualdad. Observemos que tenemos los mismos conjuntos A, B y C, o sea que tenemos todavía las mismas 8 combinaciones. En el encabezado colocamos los conjuntos A, B y C, seguido de las operaciones que vamos a hacer. Acá tenemos en el paréntesis una operación de diferencia de A menos B, mírenla acá. Y en la última columna tenemos la operación completa de todo este conjunto. A menos B diferencia C. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el conjunto del lado izquierdo. Vamos a analizar cada una de las siguientes operaciones. Vamos a empezar por la operación en paréntesis, A menos B. Para poder tener en esta columna un número 1, se necesita que el elemento pertenezca a A, o sea que en la columna A tengamos un número 1, pero que no pertenezca a B, o sea que en B tengamos un elemento 0. Veamos las combinaciones. A1, B1, A diferencia B, 0. A1, B1, A diferencia B, 0. 1A, B0, A diferencia B, obtenemos un número 1. A1, B0, A diferencia B, obtenemos también un número 1. A0, B1, A diferencia B, 0. A0, B1, A diferencia B, 0. A0, B0, A diferencia B0, y acá sería lo mismo. Nos damos cuenta que para ser parte del conjunto diferencia de A menos B, debemos estar en el conjunto A y no podemos estar en el conjunto B. Mírenlo muy bien. Ahora vamos a hacer la última operación. Vamos a coger esta columna llamada A diferencia B y a esto le vamos a sacar la diferencia con el conjunto C. O sea, para obtener en esta última columna un número 1, se necesita que en esta columna de A menos B tengamos un número 1 y que en el conjunto C tengamos un 0.
Veamos la combinación. Aquí tenemos A menos B0, C1 nos da 0 en este último conjunto. Y nos damos cuenta que la única combinación posible es esta, en la que A menos B tengamos un número 1, o sea que usted pertenezca a esta diferencia en color naranja, pero que no pertenezca al conjunto C. Ahora finalmente obtenemos este número 1 que ustedes ven acá en la tabla de pertenencia. ¿Qué significa, jóvenes, esto? Que bajo esta combinación solamente los elementos que hacen parte del conjunto A y que no están ni en B ni en C hacen parte del conjunto A menos B diferencia C. Acá en el lado derecho del tablero tenemos nuevamente el diagrama del señor John Venn. Recordemos que este rectángulo es el conjunto universal. Acá tenemos los conjuntos A, B y C dibujados como círculos superpuestos. Entonces, todos los elementos que hacen parte de esta combinación están ubicados en esta área de color verde. Diremos entonces al final que el conjunto A menos B diferencia C está formado por todos los elementos que pertenecen a la diferencia de A menos B, que sería la cuarta columna en esta tabla de pertenencia, pero que no pertenecen al conjunto C, que sería la tercera columna de la tabla de pertenencia. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a comparar la tabla de pertenencia del conjunto del lado izquierdo y la tabla de pertenencia del conjunto del lado derecho. Y si observamos que para cada una de las combinaciones obtuvimos los mismos valores de ceros y unos, podremos decir finalmente que esta igualdad se cumple. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final del ejemplo del día de hoy. Acá tenemos la tabla de pertenencia del lado izquierdo, o sea que pertenece al conjunto A, diferencia B unido C, y acá tenemos la tabla de pertenencia que pertenece al conjunto del lado derecho, A diferencia B diferencia C. Aquí lo importante, jóvenes, es comparar ambas tablas en cada una de las combinaciones de todos los posibles elementos, observando que obtengamos los mismos valores de ceros y unos. Ustedes al comparar esta tabla se van a dar cuenta que bajo todas las mismas combinaciones se obtuvieron los mismos valores. Podemos decir finalmente que la premisa lógica es verdadera porque en la combinación donde A es igual a 1, B igual a 0 y C igual a 0, de ambas tablas de pertenencia se obtiene la misma solución para las operaciones A diferencia B unido C y A diferencia B diferencia C. De esta forma es que vamos a utilizar, jóvenes, las tablas de pertenencia de Venn para comprobar la falsedad o la verdad de cualquier premisa lógica. Ahora, jóvenes, me queda simplemente invitarlos a la siguiente clase del curso de lógica matemática. Vamos a comenzar estudiando lo que tiene que ver con la lógica proposicional y todos sus conectivos lógicos. Ahora veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes, jóvenes, tampoco tengan dudas. Los invito a que vean este video todas las veces que sea necesario para que entiendan qué es una tabla de pertenencia, cuáles son las tablas de pertenencia de todas las operaciones que podemos hacer con la lógica de los conjuntos y de qué forma podemos averiguar el valor de verdad de cualquier premisa lógica. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.